Olga García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por recibirnos aquí en este instituto fantástico de la ciudad de Toledo, en un sábado por la mañana. En un sábado por la mañana. Con lo cual, pues si no escuchamos aquí mucho ruido, lo agradecemos y entendemos que, en fin, que normalmente supongo que aquí no está todo tan silencioso como hoy. En absoluto. Efectivamente. Es Elías Sefarad, que es donde tú das clase actualmente, que fue un antiguo matadero, sí. Según tengo entendido. Y convento también. Y convento, y fue también escuela de ha sido escuela de idiomas, sí, también. Sí. Ahora está en otro sitio la escuela de idiomas, pero sí, lo ha albergado todo el Sefarad. Y ahora es un instituto de educación secundaria y bachillerato, especializado también en aulas TEA. Y nada, han tenido a bien cedernos la instalación. Y los micrófonos están ahí porque esto es un aula... Este es el aula de poéticas. Entonces, en el recreo, sí, de poéticas. Bonito, poéticas. En el recreo y ya con un taller que está desarrollando los alumnos con los profesores, pues está haciendo una radio y entrevistando a profesores, alumnos. El otro día yo, por ejemplo, me entrevisté a un alumno para una charla sobre feminismo. La verdad es que está súper implicado el personal aquí y el alumnado igual. Saben de todo, saben de todo. O sea, lo que hay aquí instalado lo manejan los alumnos. Yo no sé ni qué tocan ni qué no tocan. O sea que la verdad. ¿Y esto es una asignatura o es una actividad que ellos hacen? Es una actividad que han sacado ellos un taller de radio. Se está haciendo en otros institutos, pero vamos, aquí rápidamente. Les gusta mucho lo audiovisual también a determinados alumnos. O sea, qué bueno. Y cuéntame un poquito qué tipo de alumnado tenéis aquí en este centro, porque estando aquí en el centro de Toledo me desoriento un poco. Claro. No sé, la pregunta es, ¿sigue viviendo alguien en Toledo? Sí, porque este no es un centro histórico, no es un casco histórico deshabitado, no es algo tipo Carcassonne o algo así, no. Aquí sí que vive gente, sí que es cierto que se están perdiendo muchos servicios, sí que es cierto que también se está luchando contra todo lo que es el alquiler de apartamentos turísticos y todo eso, es decir, eso no está ayudando, sobre todo a la población mayor, pero sí que hay mucho alumnado del centro. O sea, aquí tenemos del centro, nos vienen del Colegio del San Lucas María, pero también nos vienen de otros pueblos, de Argés, de Covisa, es decir, tenemos son heterogéneos los alumnos y las familias. Y luego tenemos eso, lo que decía, aulas TEA, con alumnos con espectro autista y nada, y muy bien. Y lo que tenemos es el Matadero Lab, que es pues toda esta zona en la que también se hacen actividades por la mañana, por la tarde, con el ayuntamiento y con las asociaciones que lo necesiten. O sea, que sí que es un instituto vivo, muy dinámico. Y sobre todo que está en un sitio en el que nosotros tenemos eso que llamamos un poco el aula de cercanía, el aula materia. Los de historia, mi compañero, por ejemplo, Armando, ayer me decía, es que con este buen tiempo estoy sacando a los alumnos a explicarles el puente San Martín, la leyenda de la cava, claro, lo tenemos al lado, tenemos la sinagoga del tránsito, Santa María, enfrente tenemos San Juan de los Reyes, entonces es que tenemos el aula alrededor, con lo cual es un privilegio. Es un privilegio. Qué maravilla. Además te veo contenta, porque no con todos los docentes de geología hablo, muestran tanto entusiasmo, y a ti te veo entusiasta con el centro. Ya me tocaba de todos modos. Porque vienes de otro sitio, me imagino, ¿no? Sí, yo mi plaza la tengo en otro sitio, en un sitio que además adoro, un sitio por el que he trabajado mucho, que es de La Sagra, ¿vale? La Sagra es la carretera Madrid-Toledo, es una zona... No es conflictiva, pero sí que es de expansión demográfica por definición, porque estamos en la zona sur de Madrid, entonces... vengo de un instituto en el que se ha trabajado mucho, se trabaja mucho y también ha tenido que asumir muchos conflictos, pero al que yo tengo muchísimo cariño. Pero ya tocaba descansar un poquito. Y me ofrecieron aquí una comisión de servicio para el programa Bachivac, porque este instituto también tiene el convenio con el Ministerio de Educación francés, el Bachivac, entonces... damos la doble titulación, francés-español, con lo cual nuestros alumnos de Bachivac pueden ir a las universidades francesas. Me ofrecieron dar filosofía en francés y dije, pues venga, me voy a meter en esto. O sea, que he tenido la suerte de que además se contactó conmigo para que me pudiera venir, que también necesitaba un cambio. Y deduzco que tenéis un alumnado interesado. Sí. Interesado, pero tanto el de Bachivac como el que no lo es. Aquí hay mucho espectro de alumnado y la verdad es que da gusto. Yo creo que encuentran su sitio todos. O sea, y se enseña, o sea, es un centro en el que se enseña. Sí, es un centro en el que se enseña. ¿Qué me dices, Olga? Sí, por lo menos se intenta. Por lo menos se intenta. Pero yo en todos los centros en los que he estado se enseña. ¿En serio? Se enseña, sí. Pero, a lo mejor es porque muchos docentes nos empeñamos y así nos va la vida de vez en cuando. Pero sí que es cierto que
a ver, tiene los mismos problemas que tienen todos los demás centros. Es decir, si ha descendido el nivel de educación, si los docentes tienen problemas, pues este centro también lo tiene. Pero sí que es cierto que por ahora, yo lo que he podido notar el primer año de novata, después de 20 años dando clases, yo aquí estoy de novata, es que más o menos se puede enseñar y se puede aprender, ¿vale? Pero vuelvo a decir lo mismo, yo del instituto del que vengo con todas sus dificultades, también se enseñaba. Se enseñaba y se aprendía. Lo mismo, yo he tenido alumnado de todo tipo, un alumnado magnífico que venía de condiciones socioeconómicas y familiares muy difíciles, que no me importa decirlo, es el Julio Verne de Vargas, de aquí al lado, está a 5 minutos de Toledo capital en coche. Y el alumnado no era ni mejor ni peor, los docentes no eran ni mejor ni peor, solo que tenían que currar un 300%, porque cuando tienes alumnos que te necesitan, la pública no es igual tampoco en todas partes. Y se trabajaba mucho y se aprendía muy bien, y las notas de la PAU o de la EBAU o de la selectividad, según nos cambian el nombre cada año, pues también daban de sí, ¿eh? No se puede decir que no. ¿La administración nos deja trabajar aquí en Toledo? A ver, la administración es la administración en todas partes. Entonces, los problemas que tenemos pues son los problemas que tienen todas las administraciones. Sí que es cierto que al estar tan cerquita de lo que es la administración central, por decirlo de alguna manera, rápidamente tenemos la burocracia encima. Aparte de lo que es el sistema burocrático, sí que es cierto que la Consejería de Educación, la Delegación de Educación, les pilla muy cerca a las familias. A veces es demasiado problemático eso, ¿vale? Pero sí trabajamos. Ya sabemos que para trabajar con la administración, aunque seamos administración y no paren de recordárnoslo para ciertas cuestiones, normalmente las de deberes, no las de derechos, hay que ponerse orejeras, meterse en clase y dar clase. No he tenido problemas por ahora con la administración en este centro, tampoco lo he tenido en el anterior. O sea, podríamos decir que a lo mejor lo que tendríamos que hacer todos es dejar de quejarnos un poquito y empezar a trabajar. Yo creo que lo que hay que hacer es enfocar en qué queremos trabajar y en qué consiste el trabajo. Porque yo creo que somos funcionarios y nuestro deber es trabajar y cumplir la ley, pero nuestro deber también es, esto ya lo hemos hablado tú y yo en algún congreso, defendernos contra el opresor y defendernos contra una ley que no funciona, y el funcionario tiene que denunciar eso. Entonces, dejar de quejarnos en el sentido de que, pues lo de siempre, si es la pataleta y la crítica poco constructiva, pues no sirve de nada. Así que podemos seguir quejándonos, pero haciendo algo. Si se está moviendo, por ejemplo, una campaña que están moviendo determinados sindicatos por la Sagra, precisamente porque necesitan más recursos, ahí hay que estar. Si se están moviendo docentes porque este instituto, que es un instituto que deberían declarar histórico, necesita, pues fíjate, todas las puertas de madera y todo lo que necesita, un mantenimiento brutal, pues creo que ahí los docentes tienen que estar. Si resulta que necesitamos recursos en la forma de profesores, en la forma de ATES, de PTs, de ALs para nuestros alumnos, pues resulta que ahí tenemos que estar. Quejándonos porque es nuestro deber. Y luego en las aulas tenemos que dar el nivel que tenemos que dar. Y no dejarnos arrastrar, ese es el problema, por la desidia, que es imposible a veces que no te agarre del cuello, que suponen pues determinadas leyes educativas como la que estamos sufriendo y que no te facilita precisamente la vida, ni facilita que los alumnos aprendan. Entonces, quejarnos, yo creo que hay que ser reivindicativo, al máximo de nuestras posibilidades, pero porque yo creo que es un deber, porque somos funcionarios. ¿Lo son los docentes? ¿Reivindicativos? ¿En general? Bueno, pues yo creo que lo son. Yo creo que lo son. He de decir que yo tengo la suerte de haber tratado siempre con docentes magníficos, que además hacen callar a los que no lo son. Y cuando digo que los hacen callar, aunque sea les hacen morirse de vergüenza cuando están a su lado. No diré que los arrastran a las manifestaciones ni a las huelgas, pero por lo menos les obligan a estar, a los que no quieren estar. Creo que también es nuestra función. El funcionario tiene que dar vergüenza al funcionario que no quiere cumplir con sus obligaciones, porque nosotros tenemos la posibilidad de defender derechos y deberes de los que no pueden, por ejemplo, del sector privado, no me refiero a la educación, sino en cualquier otra cosa. Y creo que además los alumnos aprenden mucho de eso. ¿Los hay desidiosos? Sí. ¿Es posible mantener la reivindicación siempre en el nivel premium? Es muy difícil, es agotador. Es agotador. Y realmente la sociedad no está ayudando, porque la persecución, la caza del docente, como dice Jordi Martí, Sarsatic, se está produciendo. Yo creo que es de las profesiones que están no realmente más infravaloradas, porque luego preguntas a la gente de API, realmente sí que agradecen lo que hace un docente y saben que su función es necesaria. Pero recibimos palos por dos partes.
desde que empezaron los recortes, por ejemplo, en el 2011, con lo de que nos subieron las 2 horas y tal, y la fama de vagos y una serie de cuestiones que dices, pero... Y la desconfianza. Y la desconfianza cuando realmente le estás dando lo mejor que tienes a un alumno, es lo que sabes. ¿Por qué lo suspendes? ¿Qué criterios has utilizado? Claro. Es decir, esa desconfianza sistémica. Es desconfianza por sistema en lo que sabe el docente y en lo que hace el docente, teniendo en cuenta, insisto, que somos funcionarios, que es que a nosotros nos deberían parar la ley, desde luego deberíamos tener esa presunción de que lo que hacemos, lo hacemos bien. Pero sí que es cierto que también hay una campaña muy grave, cada vez que pasa algo, yo creo que no nos han culpado de la guerra de Irán porque todavía no se les ha pasado por la cabeza, pero tú sabes... Ya llegará. Ya llegará, que cada vez que hay algún problema dicen, ¿y la formación del profesorado? Es como los puntos suspensivos y siempre se añade, ¿y la formación del profesorado? La formación del profesorado siempre ha sido magnífica, hasta que se ha empezado a destruir, por ejemplo, en las aulas de magisterio, donde solo se dan metodologías y no se dan contenidos. Pero, ¿en qué exactamente está fallando la formación docente? Porque yo tengo mi especialidad y ya me gustaría encontrar más cursos en los centros regionales de formación del profesorado de filosofía. Claro. Y no de esas cosas que ellos dicen, la administración dice que es formación, que tiene que ver con resiliencia, con emprendimiento, con una serie de cuestiones que son ajenas a lo educativo. Entonces, claro, ese es el problema, que nosotros enseñamos lo que tenemos que enseñar y que lo que se pretende es que la escuela funcione para otras cosas y resulta que no. Nosotros damos clase en nuestra especialidad, en secundaria, en universidad y en primaria deberían dar clase de contenidos, pero el problema es que cada vez lo están ludificando más todo y cada vez está todo más vacío y ellos mismos lo dicen, lo que está generando unos problemas muy gordos de analfabetización casi estructural en nuestros alumnos. Cuando llegan a primero de la ESO se nota. ¿Es la culpa de los profesores de primaria, de nuestros compañeros, los maestros? No, es culpa de lo que están haciendo con las aulas de magisterio, con las facultades de magisterio. Ellos mismos lo están diciendo y reivindicando. Entonces, claro, es muy difícil esto de enseñar cuando se está cuestionando qué sabes lo que sabes, permanentemente, y sobre todo cuando se está intentando transformar tu profesión en algo que es completamente distinto de lo que debería ser la profesión de educar. Porque dicen que lo más importante para un docente no es enseñar contenidos, sino saber enseñar. Claro. Que su formación tiene que ser para saber enseñar. Claro, es una cosa... De ahí la magnífica idea que no sé qué significa lo de saber enseñar tampoco. Realmente no significa nada, vuelve a ser eso que llama Juan Quílez muy bien, que son las ideas zombies, esas que están flotando por ahí, que consiste en, parece ser, pues esta gran idea de la corriente pedagogista, que no pedagógica, esto de que alguien me puede venir a enseñar algo de mi especialidad y sobre todo cómo darla cuando no tiene ni idea de mi especialidad. Y que a través de la metodología se solucionan todos los problemas del cambio metodológico. ¿A qué? ¿Por qué? No se sabe tampoco, pero el cambio metodológico parece ser que es la panacea. Bueno, pues a mí no tiene nada que enseñarme un pedagogo de mi asignatura y los procedimientos de una asignatura se controlan desde el control de la asignatura, desde la sabiduría de la propia carrera que te da la propia licenciatura al grado o a lo que lo quieran reducir ya. Evidentemente están para ayudar con determinadas técnicas y todo esto, pero... ¿Y la oferta formativa del profesorado, hay algún, no te digo muchos, porque sé que muchos desde luego no, ¿hay algún curso que uno pueda hacer en el que se forme, se perfeccione en su especialidad? No. ¿O todo lo que hay es metodológico? Metodológico y pseudoterapéutico, cuidado. ¿Pseudoterapéutico? Sí, o sea, metodología y pseudoterapias tipo coaching, resiliencia, psicología positiva, estamos de neurolingüística hasta las mismas narices ya, hasta de formación neurolingüística, hasta para los idiomas, que yo digo, no sé ni qué hacer con esto. Es todo así, pero de nuestra especialidad no hay. ¿Existiría la posibilidad de sacar seminarios y grupos de trabajo por parte de los docentes de la especialidad? Sí, entiendo que sí. Que te los apruebe el Centro Regional de Formación ya es otra cuestión, porque tienes que explicar esas cosas del impacto social, de qué impacto social tiene lo que vas a dar. Bueno, pues impacto social, enseñar filosofía en términos neoliberales, pues probablemente no sea deseable, porque lo de formar ciudadanos críticos ya sé yo que no. Entonces, me tendría que inventar algo bastante... Ellos dicen que sí, ¿no? No hay una competencia que es de... Sí, ciudadana. Sí, para desarrollar las competencias blandas, ya lo sabemos todos, esas competencias que tienen que ver con el trabajo en grupo, el hacer debates, el hablar en público, trabajar por proyectos, pero vamos, es que son esas competencias blandas, que por cierto son del carácter, que consisten en transformar la personalidad, lo cual es totalitarismo del más descarado, solo que metodológico y pedagogista, pues es que no es lo que hacemos en filosofía ni en ninguna asignatura. Nosotros damos contenidos de nuestra especialidad.
Oye, ¿y hay mucho pedagogista, por ejemplo, en este centro, en tu centro anterior? Es decir, la pregunta es, ¿hay mucha gente que realmente apoya todo esto o es una minoría? Es una tendencia. Más que decir que hay determinados grupos que dicen esto se implanta, esto no se implanta, es que es una tendencia administrativa, de la administración y burocrática, es que está flotando. Claro, está en todas partes, es normativa europea, es normativa que ha asumido acríticamente o voluntariamente toda la legislación nacional a través de, pues desde la LOCSE, estamos en estas. Entonces, más que haya determinados grupúsculos que defienden esto explícitamente, porque además saben lo que defienden, lo que es una tendencia. Está flotando en el aire. Toda nuestra normativa se estructura en base a este lenguaje, al lenguaje del perfil de salida, el lenguaje de la resiliencia, de las competencias y habilidades para el siglo XXI. Entonces, es que estructura nuestras programaciones, estructura nuestra vida cotidiana. Y lo está estructurando una especie de metalenguaje absurdo que no tiene ningún contenido y que obedece a lo que obedece, que es efectivamente eso, a la creación de un determinado tipo de ciudadanía. Entonces, no es que haya una tendencia que lo defienda, es que lo que hay que crear es una tendencia crítica que diga, cuidadito, que no nos tenemos que dejar llevar por esto, ni en este centro ni en los anteriores. Hay algo muy importante, esto me lo decía Andrés Rivera, que es maestro de primaria, que creo que también conoce perfectamente, dice, es que el lenguaje, o sea, la discusión sobre la metodología, sobre si hay grupúsculos o no hay grupúsculos, es que realmente no está. Se reproduce solo, pero no es que en primaria, por ejemplo, que es donde es más grave este asunto, haya un enfrentamiento en un claustro entre unos que defienden una cosa y otros que defienden otra. Es que se da por sentado. Ya. Está en el ambiente y es todavía mucho más grave porque claro. es moverse en la falsa conciencia, que diría Marx. Es que lo tienes asumido, estás completamente enajenado, completamente alienado. Claro. Y entonces tú dices, no, es que yo voy a enseñar esto. Es que eso es muy difícil, pero vamos a ver, ¿cómo puede existir ese planteamiento? Porque ya está interiorizado. Así. Claro, está interiorizado. Entonces, no es que se note explícitamente, sí, en conversaciones de cafetería dices, pero tú sabes lo que estás defendiendo, tú sabes, pero no, por aquí no. Pero cuidado cuando hacemos las normas de organización y funcionamiento del centro que estamos asumiendo esto. Cuidado que esto significa... Se necesita un estudio de la legislación que normalmente una persona no quiere querer hacer normal, pero aparte un tiempo maravilloso para desentrañar toda esta mentira. Que es el peor tipo de ideología posible. Es decir, que es una ideología que viene revestida como de lo único que existe, ¿no? Es decir, de lo único y del lenguaje bien sonante. Claro, sí. Porque claro, es muy difícil combatir un discurso que te dice que todo se hace por la inclusión. Y dices, entonces lo que yo hago excluye al alumnado. Esto de dar clases, dar contenidos, excluye al alumnado. No, es que hay que tratar integralmente a la persona. Bueno, vamos a ver lo que estamos diciendo con esto, porque esto se dice, lo del tratamiento integral de la persona, se dice desde la LOCSE, lo de tener en cuenta los intereses del alumnado. Es que yo no sé a quién doy clase si no doy clase al alumnado, pero una cosa es que yo tenga que tener en cuenta los condicionamientos con los que viene el alumnado y otra cosa es que de eso haga mi tarea en vez de darle los conocimientos suficientes precisamente para que se libere de esos condicionamientos, que es a lo que venimos a la escuela. Y abrir horizontes, ¿no? Y abrir horizontes. O sea, lo que no puede ser es que tenga en cuenta el interés del alumno. Pues mi interés no es levantarme todos los días y madrugar. Entiendo que el del alumno tampoco lo es. Es que es un absurdo que no significa lo que nos gustaría que eso significase y que además hace un daño bastante grande. Inclusión. Es que, ojo con la inclusión, hay que presupuestarla y la inclusión hay que dotarla de medios y de medios de infraestructura y de recursos humanos. Y entonces, cuando se habla de inclusión, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que tal y como estamos metiendo determinada atención a la diversidad en las aulas, estamos atendiendo a unos y a otros? Claro, es que es una falacia, pero es también sonante todo, que es muy difícil combatirlo. Y además, cuidado, porque si esto me lo está defendiendo determinado tipo de ideología que se llama a sí misma de izquierdas, aunque no lo sea, que ese es el problema que tenemos algunos cuando lo decimos, y legislativamente se plasma, pues es muy difícil sacar a la calle a los sindicatos también contra determinadas leyes. Porque parece ser que es que no... Muy difícil o imposible directamente, ¿no? Imposible. Parece ser que, por ejemplo, al PSOE no se le hacen huelgas de educación.
pues la legislación súper progresista de la LOMLOE no es una ley del PP. No digo que no estén en las mismas, cuidado, que el trasfondo es el mismo de las leyes, pero claro, sí, un trasfondo absolutamente neoliberal. Si obedecemos la normativa europea del Banco Mundial y del FMI y decimos que nuestros alumnos se tienen que preparar para que lo que demanda un mercado laboral cambiante y la incertidumbre, pues es que estamos en las mismas todos. Y de los bancos y de las tecnológicas. No, efectivamente, claro, es que ese es otro tratamiento, las tecnológicas en las aulas. Es que desde la pandemia tienen un negocio que nadie critica. Los fondos de resiliencia de la Unión Europea, ¿dónde han ido? Exclusivamente a eso, y son presupuestos, son capítulos cerrados que tienen que dedicarse a eso cuando los centros necesitan precisamente otras cosas. Entonces, cuando uno critica esto, si la ley en ese momento parece que viene de un gobierno que es progresista, según se pone todo el discurso y todos los adjetivos, pues resulta que estás defendiendo algo neoconservador o conservador. No, lo que estoy defendiendo es que la escuela tiene que servir para lo que tiene que servir, que es para enseñar. Curioso cómo hemos conseguido que lo progresista en educación se venda como retrógrado y que lo retrógrado se venda como muy progresista y muy moderno. Efectivamente. Lo han hecho muy bien, o sea, hay que reconocerles que claro, han triunfado en... La normativa es una maravilla como está escrita, pero lo cierto es que también es una maravilla en el sentido, ¿no? Es perversa, pero cada vez es más explícita. Yo lo digo mucho. A ver, uno se lee la LOCSE y dice, por aquí intuyo que hay cosas que no, pero son intuiciones a veces. Pero uno se lee la LOMLOE y luego el Real Decreto que te habla de un perfil de salida de personas, del alumnado, y ya no tiene que intuir nada, ya tiene que decir cómo como un perfil de salida. ¿Y desde cuándo la escuela tiene que crear un perfil de salida del alumnado? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tratamiento del alumnado, que son personas, estoy haciendo yo como para que los ponga al servicio del mercado? ¿Qué es esto de reducir la escuela a un dispositivo de inserción laboral sin más? ¿Así se define la escuela? Así la define muy bien Jordi Solà. Y es que es eso. Entonces es que la escuela no tiene que formar para trabajar. Sí, hombre, pero eso ya lo hace formando. Ya lo hace con las asignaturas que da. Lo que no puede hacerse es reducirla exclusivamente a eso. Claro. Porque entonces lo que hacemos es reducir la escuela a ser una mera cantera de obra, de mano de obra, además barata, barata, porque si cada vez vendemos, por decirlo de alguna manera, a nuestros consumidores, usuarios, es que manejamos todo este lenguaje, la formación, pues eso, más devaluada, más barata, reducimos las licenciaturas a grados, hacemos que los másters cada vez sean más caros, cada vez sean más largos, cada vez se los tenga que pagar, pues los tiene que pagar todo el mundo, pero no se los puede pagar todo el mundo. Y más vacus. Más vacus. El problema es que reducimos el nivel para luego que se lo tengan que pagar, cuando es que esto es la escuela pública. De la escuela pública debería salir la gente de cualesquiera de sus niveles, a los que debería poder haber accedido todo alumnado en condiciones de igualdad. Me refiero en condiciones de formación suficiente y más que suficiente, que es que cuando hablamos de suficiente parece que tienen que ser básicos, y lo suficiente tiene que ser algo muy elevado. Y resulta que lo que estamos haciendo es devaluar tanto los títulos, devaluar tanto la formación, que no les queda otra que estar formándose, como dice en toda la normativa, a lo largo de toda la vida, el aprendizaje permanente, pero que eso es un negocio. Y ya lo dijo Delors, la educación encierra un tesoro, sí, el tesoro que os estáis montando algunos. Como se están forrando muchos. Como se están forrando muchos, evidentemente, pero es que eso no puede ser la escuela pública, y menos porque es la pública, y precisamente sus alumnos es la clase trabajadora. Por mucho que todos queramos ser clase media, no, somos clase trabajadora. Y aunque fuéramos clase media, resulta que nuestro alumnado es el que necesita la mejor y más completa formación, porque no se va a poder pagar los másters que se pueden pagar los ricos de la concertada, de ese negocio, y de la privada. Así que lo mínimo es que la escuela pública en todos los niveles, y ese era el mito de la escuela comprensiva que tanto vendía la escuela nueva, pueda acceder. Y pueda acceder sin necesidad de becas, que esa es otra. La existencia de becas debería ser algo absolutamente residual, porque todo el mundo debería poder acceder. Que con esto me están diciendo que seguro que me dicen, no, es que quiere quitar las becas. No, lo que estoy diciendo es que las becas tienen que ser residuales, porque daría cuenta de que un sistema educativo hasta la universidad está funcionando para los pobres y para los hijos de las clases trabajadoras, y desde luego habría que quitar las becas para la privada, porque eso ya es el colmo, pero debería ser algo residual. Esto es como decía
Exacto, estaba pensando, lo de lo mínimo es lo suficiente, ¿no? Claro, los saberes básicos. Los saberes básicos. Y los saberes deseables. Claro, deseables, pero ¿para quién? Deseables. O sea, los deseables ¿para quién? Para el empresario. Yo necesito... Que esos no se dan siempre, los deseables no se dan siempre. Claro, porque yo quiero un empleado que sea dócil, que al mismo tiempo quiera trabajar todas las horas que le planteo yo. Adaptable. Claro, que no vaya con un convenio colectivo, vamos a cargarnos esto, vamos a cargarnos los títulos, vamos a generar tarjetas de competencias. Claro, sí, va todo unido. Y que además tenga muchísima... Claro, que tenga muchas ganas además de entender que su fábrica, que su empresa es una familia y que lo da todo por la familia, aunque sea yo quien me lleve las acciones de... Entonces, claro, saberes básicos me viene muy bien. Cuanto menos sepas, ciudadanía de baja intensidad, que dice Alberto Santamaría, menos sabes, menos criticas. Pero aparte, con competencias blandas deseables, es decir, que sea dócil, que no necesite nunca un sindicato, porque ya hacemos nosotros una labor de mediación o de coaching dentro de la empresa. Claro, es que tú lo que quieres es masa, volver a la masa homogénea que tú puedes tratar y maltratar como te dé la gana y a tu gusto, y sin ninguna protección laboral y sin ninguna protección además del conocimiento mental, porque los lanzamos directamente, pues eso, ya formados desde la escuela con estos planes de estudios, los lanzamos formados para que quieran ser explotados y autoexplotarse, para que quieran ser proactivos, emprendedores, una carrera de sí mismos, un proyecto, pues ya están formados. Hemos encontrado la síntesis perfecta entre el marxismo y el capitalismo. Ellos deben haberla encontrado, sí, o sea, han utilizado... Pero volvemos a lo de siempre, si el capitalismo... Todos sabemos que cuando Marx escribe El Capital, cuando lo escribe con Engels, rápidamente los capitalistas toman nota. Y dicen, sí, por aquí está el fallo, por aquí parcheo. El problema es que los que dejaron de tomar nota fueron los marxistas, e incluso determinadas partes de la izquierda que renuncian al discurso de clase y a la lucha de clases, sí que hablan de individuos, de comunidades, ¿no, hombre? De emociones. De emociones, de emotividad, de una serie de cuestiones que han dejado atrás todo lo que es el marxismo. Pues tenemos un problema, porque si tienes que defender los intereses de la clase trabajadora y a la clase trabajadora le dices que no es clase, o al menos prescindes de contárselo, ya no digo que les diga lo contrario, digo que prescindes de un discurso que articule la lucha, pues difícilmente van a identificarse con algo positivo respecto de su propia clase, porque ahora decir trabajador y decir proletario es decir algo como sucio o vago. Y eso es lo que estamos produciendo, claro. Olga, ¿alguna vez te han llamado franquista, fascista? Sí. Bueno, así franquista. No, eso tampoco mola. Tu discurso claro, eso tampoco mola. No suena mucho. No, pero normalmente no nos dejan hablar a los que hablamos así. Me han llamado cosas molonas de ese estilo, quiero decir, porque incluso para insultar ahora hay que ser molón. Tradicionalista. Me han llamado neoconservadora, rojiparda. El rojipardismo está muy de moda. Neofascista, sí. Y me la ha llamado gente como César Rendueles. Madre mía. Me la ha llamado gente que es del espectro de la izquierda. ¿Por qué? Porque respecto del conocimiento, como decía Gramsci, defiendo algo que es absolutamente conservador. Conservar el conocimiento, porque eso conserva antropológicamente. Es que hay que hacerlo. Y es la única posibilidad de ser revolucionario luego, ¿vale? Hay un libro de Harold Entwistle que tú conoces, que es precisamente eso, una educación conservadora, pero para la revolución, evidentemente. Porque desde la nada no se puede hacer clase contrahegemónica, necesitamos una base cultural. El folclore y el sentido común ya lo tiene el pueblo, hay que darles algo más, ¿vale? Sí, nos han llamado eso, a Enrique Galindo, a Carlos Fernández Liria últimamente también, últimamente, de toda la vida, porque es el azote del pedagogismo, el clásico. ¿Vale? A todo aquel que defienda que lo que hay que dar son contenidos en la escuela parece que está diciendo algo fascista. Es grotesco. Olga, ¿y esto cómo lo contamos? Porque por una parte yo te escucho, mira, una cosa que me encanta de escucharte y tú lo sabes, es la claridad con la que te expresas y la concisión al mismo tiempo. Es decir, en una frase eres capaz de decir cosas que otros necesitan escribir 6 libros para decirlas. Pero por una parte me encanta escucharte, pero también me crea cierta inquietud de decir, bueno, ¿y esto cómo lo abordamos? Porque tengo la sensación de que está tan bien implantado. Es decir, es todo tan perverso, pero al mismo tiempo tan maquiavélico y tan bien hecho. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? No, hay que seguir en ello. Hay que leer mucho. Yo insisto en que el profesorado tiene que leerse su legislación. No es divertido. No es lo que más te apetece.
y menos cuando estás hasta arriba de burocracia y estás muy cansado. Yo os puedo asegurar que el profesorado está muy cansado en todos los niveles educativos, lo sabes perfectamente. Hay que seguir en ello y nuestras asignaturas hay que darlas y tenemos que esforzarnos muy mucho en que los alumnos se den cuenta de que lo que tienen delante es alguien que sabe mucho, que intenta saber más y que es muy profesional. Creo que eso ayuda directamente. No hay que estar explicando siempre cosas sobre educación para que los que te escuchan sepan que estás en eso, que estás en eso que se llama educación. Pero hay que seguir también con conferencias, hay que seguir con plataformas que se dedican a esto. ¿Sabes? Ocre, por ejemplo, sí. Episteme se dedica a esto, pero tenemos también en las facultades de pedagogía gente como Bianca Toallet, tenemos a Tania Alonso, tenemos a mucha gente. Realmente esto está haciendo aguas. Este sistema está haciendo aguas. Lo podemos parchear de muchas maneras. Sí, hace aguas, es insostenible, solo hay que ver cómo están los profesores. Y si este sistema se ha mantenido, les pese a quien les pese, y esto lo dice mucho Carlos Fernández Liria, esto se ha sostenido gracias a que el profesorado sostiene la educación, y gracias a que hay familias que apoyan al profesorado y la mayoría de las veces también muchos sindicatos. Quizá a nivel regional, porque ya sabemos que esto es poco homogéneo luego a nivel estatal, pero se aguanta. Y yo puedo decir que los alumnos responden y que la inmensa mayoría de la familia responde también. Así que hay que seguir. Yo hace nada estuve dando una conferencia, el sábado pasado, y me lo propusieron alumnos. Te lo proponen alumnos. Y con que te vayan 30, y yo no me promociono a mí misma, a mí me da un pudor inmenso. Entonces a mí me dicen, tenemos tal, bueno, pues haces tú la propaganda y haces tú los carteles, haces lo que sea. Y eran alumnos. Yo cuando presenté mi libro en Sevilla, lo presenté porque una asociación de alumnos me pidió que lo presentara y que fuera a hablar con ellos. A mí no me llamó nadie de la universidad, ni de mi facultad, ni de ningún sitio. Es decir, fueron alumnos. Yo en un debate que estuve con César Rendueles en la Complutense, que era precisamente sobre esto, fue una asociación de estudiantes, fue FISIS, que me llamó. Tengo varios alumnos que están estudiando filosofía allí también en la Complutense y... Bueno, esto fue una encerrona de Carlos de las que hace él, pero vente, Olga, que unos alumnos quieren. Cuando los alumnos, lo que tenemos que tener claro además también los docentes es que cuando los alumnos piden algo siempre hay que estar. Te puedes pensar si te llama un sindicato, si te llama... Pero cuando los alumnos te piden que estés, y además hay que tener en cuenta que da igual. Da igual el espectro del alumno, da igual en qué asociación estén, si están militando en algún partido, si el alumno te pide que vayas, tienes que ir. Y eso hay que seguir haciéndolo. Y yo creo que es precisamente donde se tienen que abrir las plataformas, también al alumnado. Es muy difícil llegar, pero eso sería muy deseable. Al universitario siempre se llega, porque evidentemente son mayores de edad, entonces es más fácil. Pero al alumnado de secundaria hay que llegar también. Oye, cuando un pedagogista sabe que tú vas a debatir con él, ¿se presta o no nos ha pasado. Sale corriendo? No nos pasa. Es muy difícil debatir con el enemigo. Nos ponen verdes en las redes sociales, yo no entro. Hay plataformas y tú sabes que asociaciones que nos ponen verdes en las redes sociales nunca han debatido con nosotros directamente. Dudo mucho que se hayan leído nuestros libros. Yo creo que los huelen y se van como si fuera el anticristo o algo así. Cuando yo creo que lo lógico sería leer. Yo me leo muchas cosas y para decir lo que digo me he tenido que leer cosas que son realmente agresivas. Carlos, cuando escribimos en la escuela... Sí, horrible. Legislación toda la que queráis. Cuando escribimos en la escuela barbarie, yo recuerdo a Carlos diciendo en un bar, es que estoy profundamente deprimido de lo que estamos escribiendo. Porque es que es muy duro lo que tienes que leer. Porque sabes cómo se está plasmando y cómo se viene construyendo lo que tenemos. Pero lo lógico es debatir. Yo creo que el último encuentro el último o el penúltimo en el que estuve, en la Autónoma nos llamó Bianca Toallet, a Enrique y a mí en una charla, estuvo también Xavier Masó, o sea, fue estupendo, Andreu Navarra, y era la Facultad de Pedagogía. Y fueron sus alumnos y fue maravilloso. Y sé que tuvo también críticas de otros profesores, ¿cómo traes a estos? Es como traer al enemigo. Pero bajad y discutid con el enemigo si es que somos el enemigo, porque yo te puedo asegurar que nada de lo que se dijo ahí
puede atentar contra nadie. Eso es lo que a mí me sorprende. Lo que me hace pensar además en que hay determinados grupos de interés que convierten a la gente en mercenaria, te lo digo de verdad. Porque yo cuando me escucho hablar digo, ¿contra qué intereses estaré atentando? Hombre, cuando... yo te lo puedo decir. Sí, yo puedo deducirlos. Pero lo que estoy defendiendo es el conocimiento y que mis alumnos sepan y que la escuela no esté reducida a ser una mera agencia de colocación de trabajo temporal. ¿Y te parecen pocos intereses cuyos callos vas pisando? Claro, pero lo que no pueden hacer los representantes de esos intereses es no argumentar, no debatir o situar. Vamos, pueden hacerlo, pero no les vamos a dejar. Y no les vamos a dejar bien dándoles la discusión o bien obviándoles. Yo soy un poco más de obviarlos porque yo creo que es que siguen ganando dinero si les discuto. Ya te lo digo. Entonces yo es que tiendo a obviar. Lo de bloquear está muy bien, esa opción te la dan las redes sociales. Claro, yo sé que efectivamente si defiendo el conocimiento debo estar atentando contra alguien que tiene un chiringuito montado. Un chiringuito que va en contra del conocimiento y de la escuela pública. Y entonces, bueno, desvelemos entonces a qué se dedican. Pero desvelemos a qué se dedican confrontando. Nunca los verás. Nunca van. Y puedo asegurarte, y lo sabes, que... A mí no me reciben. A ti no te reciben, a mí no me convocan. Pero cuando determinadas plataformas les convocan, las propias facultades, su casa les convoca... ¿No van? ¿No van tampoco? No van tampoco, no lo entiendo. No lo entiendo porque la confrontación es debate y la confrontación, por muy polémica que sea, no tiene que ser nada irrespetuosa ni nada por el estilo. Ahora bien, hay que tener argumentación. O sea, lo que no puede ser es sistemáticamente soltar verdaderas barbaridades como las que vemos en las redes sociales. De mí han llegado a decir que pertenezco a un lobby. No lo sé, a qué lobby, sobre todo no sé quién me paga. No lo estoy notando. Bueno, la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no? Pues debe ser ese el lobby. O sea, es que han llegado a decir que pertenecemos a lobbies ideológicos, a think tanks y además verdaderas burradas de carácter conservador y hasta he llegado a leer de carácter sionista y por ahí sí que no paso. Por ahí sí que no paso. Ya no es porque yo no pertenezca a un lobby y no me esté haciendo millonaria como algunos que sí que pertenecen a los Teacher Prize y todo eso. Lo que no consiento es que se me presuponga de determinada ideología y defendiendo determinadas cuestiones que son contra natura. Familiarmente, ideológicamente y todo. Pero hemos llegado a leer artículos en los que directamente se nos decía que pertenecíamos a think tanks afines a Vox, al sionismo. Decir, pero ¿de dónde salís estas barbaridades? Estaba preguntándome cuánto tiempo vas a tardar en salir Vox. Claro, o sea, es que digo, pero si lo que tenéis que haceros mirar es si resulta que lo que estamos defendiendo vosotros consideráis que es de derechas, leed un libro ya, porque hay muchos problemas. Es que claro, la verdad, sí, es que es mejor verse un TikTok, si yo lo entiendo. Pero, no me seas antigua. Claro, sí, soy muy antigua. Yo, profesauria también me han llamado. Esto ya casi. No, eso es casi un piropo, está pasada de moda. Puede ser un profesauro o saurio o no sé cómo se llama. Ya Pero en el fondo ellos son conscientes de que lo que defienden es inargumentable. Sí. ¿O ellos piensan que sí, pero...? Yo creo que, a ver, siempre pasas por la fase de pensar que hay gente bien intencionada que cree lo que está diciendo. A ver, pasas por la fase, ¿no? Pasas por esa fase, sí. De ser condescendiente. Quieres decir que eso se pasa, ¿no? Que no dura mucho, ¿no? Y te lo vuelves a encontrar. Y te los vuelves a encontrar en determinados congresos. Ves a gente que realmente luchó mucho, yo lo entiendo, determinadas generaciones, por cambiar un tipo de educación que ya se cambió. Es decir, los que lucharon precisamente contra todo lo que venía del franquismo, etcétera, etcétera. Pero es que eso ya hace miles de años que ha desaparecido. Yo no paro de decirlo. Que ya triunfó la LOCSE y lo que ha triunfado es precisamente toda esta corriente pedagogista. Dejad de hablar de determinadas cuestiones porque no estáis debatiendo con gente que defienda nada semejante como la educación franquista. Estamos defendiendo precisamente el conocimiento y no tiene nada que ver con la educación franquista. Entonces todavía te encuentras determinadas generaciones que además están muy vinculadas a la lucha obrera y que, ojo, es muy doloroso saber que lo mismo lo que has venido defendiendo legislativamente porque creías que era de izquierdas, era algo positivo para el alumnado y que no. Yo entiendo que uno, legítimamente,
se agarre, se a su aferra a paradigma, determinadas ¿no? cuestiones, pero con esa gente se puede debatir. Ya. Porque es gente que al fin y al cabo defendía una lucha. Con la gente que no se puede debatir es con la gente de mi generación, precisamente. La gente de mi generación y más vieja, con los boomers, que se han nutrido de la posibilidad, se han beneficiado de la posibilidad de ir a la universidad, de las conquistas de sus padres, y que de repente han considerado que esa educación que han recibido ellos no sirve para nada. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿del mal habéis salido? Es evidente que sí, pero por motivos equivocados. Claro, Ahora es con esa gente con la que es difícil debatir. O sea, la horquilla de gente que va ahora mismo de los 40 a los 60 puede dar problemas en ese sentido si es de determinada línea que se consideran a sí mismos progresistas. Pero realmente, porque son verdaderos, lo voy a decir, verdaderos traidores a las luchas y a las conquistas de sus propias familias, de su propia clase. Sí. Y que realmente no sé cómo se atreven a pedir... Bueno, de su antigua clase, ¿eh? De su antigua clase. Te recuerdo que ahora mismo ya no están en esa clase. Es verdad, sí. Pero ahora están será clase media. Ya te digo yo que no. Y que hay mucha frustración al respecto, además, precisamente. Y dentro del profesorado, de esa gente que está dentro del profesorado también, se está dando cuenta de que lo mismo se ha equivocado. Y que lo mismo que estaba pidiendo para sus hijos era una peor educación que la que tuvieron ellos. Tiene narices que seamos los que... Yo no tengo hijos, que pedamos una mejor educación para los hijos de los demás cuando han podido beneficiarse de algo que nos dio una formación, algo llamado licenciatura, no un grado, licenciatura, un año más, a unos precios asequibles, a unas tasas universitarias que eran asequibles, y que ahora estés defendiendo todo lo contrario o dejando paso por tu falta de crítica o por tu condescendencia o por tu complacencia, ¿no? A veces no sabes cómo llamarlo, dependiendo de con quién hables, estés dejando paso a la destrucción de todo un sistema público que ha costado mucho construir, hombre, y que además es lo que protege a la clase trabajadora, a los hijos de la clase trabajadora. Fíjate que me quedo con algo que has dicho que me parece muy interesante. Que a alguien que podría estar viéndonos y pensando, vete tú a saber qué, se debería plantear ¿qué tenemos tú y yo? Es decir, ya por no extrapolarlo a otra gente, es decir, nosotros dos que somos los que estamos aquí, ¿qué tenemos que ganar con esto? Recuerdo a todos los que nos vean que estamos en un sábado por la mañana, con millones de cosas que podríamos estar haciendo. Como estar de vacaciones, estamos aquí. Sí. Es decir, a mí el venir desde Madrid aquí no me lo paga nadie, claro. Ni me lo va a pagar nadie, ni esto que estamos haciendo tiene ningún afán de lucro. Es decir, no tenemos a nadie detrás. ¿Qué ganamos? Es decir, pregunto, ¿qué ganamos? Pues claro, es decir, estos congresos y estos conferenciantes estrella que van y que hablan de qué tal, pues yo qué sé, ¿cómo se llama este? César Borna, etcétera. Es decir, ya sabemos lo que están ganando. Eso sí que ganan. La pregunta es, ¿qué ganamos tú y yo? Pues nada. Económicamente nada. Políticamente que nos den de palos. En nuestros centros, no es el caso, ya digo yo, ni en la actualidad, ni me ha pasado antes, pero sabemos de docentes que están sufriendo en sus centros por defender precisamente discursos como los nuestros, de defender que se dé clase, que se pueda dar clase, y lo sabemos que es así. Entonces, realmente ganamos poco, enfrentamiento ganamos. Bueno, yo creo que la profesión del docente es tan esencial que por lo menos uno se tiene que quedar tranquilo con lo que hace. Y uno se va agotado. Sabemos que nos vamos agotados y que nos cuestan bajas laborales estas cosas, porque puede ser un enfrentamiento continuo, no digamos ya con equipos directivos que no son afines. Eso te iba a decir, es decir, depende de qué centro esto defiende. Bueno, pues hay equipos directivos que son alérgicos a los libros, o sea, quiero decir, son alérgicos a todo lo que signifique cultura, son seguidistas de determinadas políticas de la administración. Cuidado con esto. Un equipo directivo es administración, tiene que desarrollar las líneas evidentemente de la administración, pero hay muchos espacios de trabajo y muchas líneas que se pueden desarrollar y que no son contracultura, no digo contracultura, les digo contracultura directamente. Y afortunadamente este no es un caso. Este instituto en el que estoy, pero sí que hay institutos en los que, según cómo se te plantee el equipo directivo, proteger algo como una biblioteca es difícil. Es difícil proteger los libros, proteger las reivindicaciones espontáneas que salen de los alumnos, ¿vale? Por aquello de que están más volcados en quedar bien,
Por ejemplo, algo típico, si esto se debate, que espontáneamente estoy diciendo, si los alumnos nos dan muchas lecciones, que espontáneamente los alumnos salgan a protestar, salgan a manifestarse por Palestina. ¿Cómo se puede capar eso desde una administración o desde un centro? Si un alumno te pone banderas de Palestina en un centro educativo, lo que tienes que hacer es darle más aulas para que las pongan. Y sin embargo, mucho funcionario tiene miedo de lo que le diga la administración, cuando el funcionario debería hacer a la administración temer que soy un funcionario. Exacto. ¿Cómo es posible que cuando tienes esos conatos precisamente que son de pura democracia por parte del alumnado, haya centros educativos que coarten eso? Ya digo, no me ha pasado en este centro. En este centro han sido los chavales los primeros que han sacado las banderas palestinas y yo he dicho, voy detrás. Bueno, te doy otro ejemplo, el máster en formación del profesorado. Sí. Es decir, todos sabemos que es una gran estafa. Sí, Eso significa que no haya personas ahí dando clase de manera honesta, intentando hacer cosas. Supuesto. Pero la inmensa mayoría es lo que es. No hemos dicho nada, estamos todos muy calladitos. ¿Quiénes se han manifestado? Han sido los alumnos. Han sido los alumnos. Han sido los alumnos. O sea, que también nos debería dar un poco de vergüenza. Y rápidamente, ¿qué han dicho estos popes de esas plataformas que son muy democráticas y que nos insultan todos los días? No solo eso, lo que han dicho es que esos alumnos, el problema es que están ideologizados por gente como Carlos Fernández Liria y luego también por Vox. Es que sí, es un poco incompatible. Necesitamos todo un mapa, ¿no? Ya para entender. Pero un mapa de la contradicción. Un mapa de la contradicción. O sea, decir que puedes estar influenciado primero por la línea filosófica antipedagogista y luego decir que al mismo tiempo estás influenciado por Vox, de verdad que se centren es que ya es un discurso indiscriminado del insulto, pero del insulto a la inteligencia. A la inteligencia. Porque no sé cuántos chavales, o sea, quiero decir que gente de máster, ¿cuánta gente ha firmado precisamente contra el máster del profesorado? Efectivamente. Contra su ampliación, contra la falta de investigación respecto y de fiscalización de ese máster, ¿vale? De evidencias. De evidencias. ¿Cuánta gente ha firmado como para que directamente los desacredites? ¿Pero qué es esto? No se puede hacer eso. Y sobre todo porque ellos son los sufridores de ese máster. Pero también hay profesores de pedagogía que han dicho es que hay que darle una vuelta a los másters, la propia Bianca ha dicho es que hay que dar una vuelta a los másters y hay que ver en qué consisten y qué se da en esos másters. Yo lo que tengo claro como profesora de secundaria es que cada vez que cae un alumno de prácticas, aquí en el instituto, en la fase de prácticas del máster, sistemáticamente lo que dicen es que el lugar en el que están aprendiendo algo es en las prácticas, cuando caen en el instituto. Que lo anterior no les sirve para nada y lo posterior que van a tener que entregar tampoco. Y además, es la realidad al final. Pero que la realidad que donde aprenden es cuando llegan a la fase de prácticas. Y además aprenden y cuando les ofreces, porque de filosofía no es de lo que más prácticas va a venir, pero cuando les ofreces además a los de otras especialidades, meteros en otras clases, no vayáis solo a las vuestras de vuestro máster, ir a las de otros profesores, para que además os deis cuenta, yo se lo digo a los que tenemos ahora, y entran en mis clases también de filosofía y de historia, entran en todas. Gente de biología, estoy diciendo. Cuando les digo, entrad en otras clases para que percibáis algo que es esencial, que es precisamente lo que hay que tener claro. Que eso de que la metodología es la misma para cada asignatura, que las cosas se dan de cualquier manera, no es así. Que el de filosofía va a dar una clase en función del contenido. Y eso es lo que hace que el procedimiento sea el que es. Que cuando vayáis al de historia va a utilizar otras herramientas. Bueno, y que dentro de la filosofía cada persona va a darle una orientación diferente. Efectivamente. Va a una metodología diferente. Exactamente. Todas ellas pueden ser igual de válidas. Pero que es el experto precisamente de la materia el que puede hablar de la didáctica de la materia. Y no alguien que no tenga los conocimientos de una disciplina y que pretenda venir desde no se sabe qué planeta raro a decirnos cómo tenemos que dar nuestras clases. Porque eso es absurdo, es que es el absurdo en el que se está educando también en el máster. Y los chavales lo dicen rápido, los que están de práctica dicen, ahí va, joder, tenía olvidada la filosofía, pero claro, no tiene nada que ver con irme a la clase de biología, con irme a la clase de educación física, solo puede ser enriquecedor. Esas metodologías de amplio espectro, en fin. Sí, claro, como los medicamentos, nos hacemos resistentes, afortunadamente, a esas metodologías de amplio espectro. Olga, estamos terminando. Yo me quedaría aquí contigo horas. Además tengo que yo tiro. Afortunadamente tenemos tus libros, hay que decirlo.
que son charla es más amena, seguro. Interesantísimos, con lo cual podemos profundizar. Pero sí es cierto que no quiero irme sin hacerte una pregunta sobre un tema que a mí me preocupa y no hemos tocado, nos hemos ido por otros sitios, y es la cuestión de la evaluación, ¿no? Es decir, con esto de la LOMLOE. ¿Se puede seguir utilizando la evaluación para lanzar ese mensaje al alumnado, lo has hecho bien o no lo has hecho suficiente bien y tienes que mejorar? No. ¿O ya eso ha saltado por los aires? No, porque precisamente lo que se ha intervenido en esta última reforma educativa, la reforma de la ley orgánica, porque la LOMLOE es una reforma, una ley orgánica, no es una ley orgánica nueva, lo que se ha intervenido precisamente es la evaluación, ¿vale? Uno de los desarrolladores, no sé cómo llamarlo, del Real Decreto y luego del Decreto Vasco, Luna Arcos, lo decía en un curso al que asistí yo de inspección, muy interesante. Decía que precisamente el problema que había tenido siempre el sistema educativo es que no se había planteado los popes de las leyes a qué objetivo, a qué finalidad queríamos que sirviera nuestro sistema educativo. Y que por fin ahora, y de ahí sale luego en el Real Decreto el perfil de salida, por fin ahora se había planteado que el fin es sacar determinado perfil de salida, etcétera, etcétera. ¿El DUA? También, por eso se implanta el DUA, el diseño universal de aprendizaje, que viene de la arquitectura, que no pinta nada en educación. No sé si pinta algo en arquitectura porque no tengo ni idea. Entonces, pero yo no me voy a meter en cosas de las que no entiendo. Pero lo que sé es que en educación vuelve a ser la cuestión de la inclusión mal llevada. Y tecnológicamente muy, muy fructífera para las grandes tecnológicas. Eso está clarísimo. De ahí viene. Miguel Ángel Tirado ha hecho un magnífico artículo sobre el DUA. Inspector. Los inspectores también nos gustan, a los profesores algunos, para que quede claro. Lo que dijo este señor es que la única posibilidad de reformar la estructura del currículo, que es lo que ha hecho también esta ley, reformar la estructura del currículo y hacer que por fin la educación sirva a los fines que el mercado necesita, están sus vídeos, no... Ahí queda. Era intervenir la evaluación, era cambiar el modo de evaluar. Porque si no cambiábamos la evaluación, no generábamos lo que teníamos que generar, que es esa forma de comportamiento. Y hablamos de comportamiento. De ahí vienen las famosas situaciones de aprendizaje. Ahora mismo la evaluación pretende ser una especie de performance continuada en la que el alumno tiene que demostrar una serie de ganas, de aptitudes que no dejan de ser conductuales y que debemos tener en consideración, más allá de que aprendan contenidos y conocimientos. Entonces, esa intervención de la evaluación es la que cada vez nos imposibilita más decir, está mal hecho, puedes mejorar y además, sobre todo, yo te estoy haciendo pruebas objetivas, que también hay fobia al examen y esas cosas, y las pruebas objetivas deberían ser deseables, porque te estoy diciendo por dónde sí, por dónde no, y sobre todo, como es objetiva, confía en mí. Y todo eso se está viniendo abajo. Esto es lo que se está dinamitando y por lo tanto también se está dinamitando la figura del docente. Entonces cada vez es más difícil, porque si yo digo lo que estoy haciendo es corregir al alumnado, la palabra corregir resulta que ya es agresiva. Pero a mí me resulta mucho más agresivo decir reconducir, porque es que no tengo vocación de Führer. Claro, sí. Volvemos a movernos en determinados usos del lenguaje, que diría Wittgenstein, que la gente asume pero no analiza. Entonces es muy difícil que la evaluación, en los términos en los que supone una mejora, se pueda incluso transmitir al alumnado y a las familias, porque burocráticamente genera una serie de procesos que anulan verdaderamente la posibilidad de enseñar y de aprender. Absolutamente. Y por lo tanto de evaluar, y no pasa nada por evaluar. ¿Y eso no podría ser que fuera quizás un pelín de poquitín anticonstitucional? A mí me lo parece. A mí me parece que legislativamente sugerir simplemente un determinado tipo de metodología ya va en contra de la libertad de cátedra, eso por un lado. Pero vuelvo a lo mismo, cuando lo que estamos tratando son competencias blandas, estamos hablando de un perfil de salida del alumnado, a mí me parece que eso es totalitarismo. Estoy 2. Interviniendo, claro. Fascismo 2.0. Tal cual, Steven Forte lo hizo fenomenal. Es que yo enseño filosofía, yo no tengo
que conducir, modelar a una persona en lo que se llama tratamiento integral, que es en lo que ha devenido, no es lo que quería la LOCSE. Vamos a decir que no es lo que quería la LOCSE, vamos a ser generosos, ¿vale? Pero me parece que es totalitarismo educativo, metodológico, y además estamos interviniendo sobre aspectos de la persona que creo que no hay derecho a intervenir sobre eso y se está imponiendo legislativamente. Los profesores nos resistimos. Yo no voy a considerar ciertas cuestiones, pero claro, eso también hay que tener en cuenta que nos puede situar en fraude de ley. Es una serie de cuestiones que un funcionario tiene que tener muy en cuenta. Es preocupante. Es preocupante. No se puede resistir, pero claro, puede haber consecuencias. A lo mejor no ahora, pero mañana puede venir alguien que diga, pues esta es la ley. Claro, esta es la ley y hay que hacerlo, claro. O sea, mientras esté en la ley, hay una vulnerabilidad para todo aquel que no lo cumpla al dedillo. Efectivamente. Efectivamente. Por eso hay que leerse la legislación y hay que saber interpretarla y hay que saber utilizarla. Y eso es esencial para los docentes. Y sobre todo porque luego van a tener que transmitir a las familias que realmente lo que están haciendo es por el bien de sus hijos, lo cual es alucinante. Lo que estoy haciendo es enseñar a sus hijos, por el bien de sus hijos. Pero resulta que estamos en esas. Así que... Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacer eso tanto que dicen, esa pedagogía crítica hay que hacerla. Esa pedagogía hay que hacerla y además no nos debería molestar en ese sentido. Pero para eso hay que controlar muy bien la ley. Y yo entiendo que se ha ido. Hola García, me voy de aquí llorando de pena, pero no por lo que has contado, sino por no poder seguir más tiempo hablando contigo. Una cañera, y bueno, te agradezco muchísimo que estés aquí, sobre todo porque sé que no te ha pillado en un día físicamente... No, pletórica, no hemos acabado pletóricos la mayoría de los profesores. Alergias, catarros... Exacto. Bueno, pues te agradezco especialmente que a pesar de todo hayas querido compartir este rato conmigo. Un placer. Olga, mucha suerte. Igualmente. Mucha suerte. Nos vemos en otra. Mucha suerte. Hasta siempre. Gracias.